Mi esposa me dejó y se mudó con otro hombre porque pensaba que yo era demasiado aburrido. Solo un mes después, no ha parado de llamar e intentar seguir cada uno de mis movimientos. Simplemente respondí, felicidades, te has unido oficialmente a las estadísticas de esposas que se arrepienten de dejar a sus maridos, aburridos. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Mi esposa me abandonó el martes pasado y, sinceramente, fue la mejor decisión que pudo tomar por ambos. Se quedó allí de pie en nuestra sala de estar, con la maleta ya hecha, diciéndome que yo era demasiado aburrido para su nueva y emocionante vida. Aparentemente, ser un marido fiable que pagaba las facturas y volvía a casa todas las noches ya no era suficientemente emocionante. Necesito a alguien que realmente viva la vida, dijo como si estuviera leyendo un libro de autoayuda. Alguien que tome riesgos y me haga sentir viva. Yo estaba sentado en el sofá, con el mando en la mano, observando su dramática actuación. ¿Así que ya lo encontraste? Su cara se puso roja. Esto no se trata de nadie más, ¿verdad? Por eso te vas con una maleta hecha y maquillada como si fueras a una cita. Apagué la televisión y la miré directamente. Solo dilo. Me estás cambiando por alguien que crees que es mejor. Se puso a la defensiva, empezó a hablar de cómo nos habíamos distanciado, de cómo necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Todas las frases típicas que la gente usa cuando ya ha encontrado a otra persona pero no quiere quedar como el malo. ¿Sabes qué? Me levanté y fui al cajón del escritorio. Hagamos esto fácil para todos. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado allí mismo, delante de ella. Oye, soy yo. Sí, necesito que redactes los papeles del divorcio esta noche si es posible. Se quedó boquiabierta. Ni siquiera vas a luchar por nosotros. Me reí. Realmente me reí. ¿Luchar por qué? ¿Por una mujer que acaba de decirme que soy demasiado aburrido para ella? Eso sería bastante patético, ¿no crees? Ella esperaba lágrimas, súplicas, quizás algún discurso dramático sobre arreglar las cosas. En cambio, se encontró con un hombre que no iba a perseguir a alguien que claramente no quería ser atrapado. Mi abogado entregó los papeles el miércoles por la mañana. Para el miércoles por la tarde, ella los había firmado. Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, solo su firma y un comentario sobre lo maduros que estábamos siendo con todo el asunto. Ese mismo día, llamé al propietario. Voy a rescindir el contrato de alquiler antes de tiempo. Sí, pagaré la penalización. ¿Cuándo puedo irme? Verás, mientras ella hacía las maletas para mudarse con el señor emocionante, yo estaba haciendo números. Sin sus tratamientos de spa, su adicción al café de diseño y sus sesiones de terapia de compras, me esperaba un extra de $1.500 al mes como mínimo. De repente, esa penalización del contrato de alquiler no parecía tan mala. Para el viernes, había encontrado un lugar a 3 manzanas de mi oficina. Una casa de 2 dormitorios con garaje, suelos de madera y un alquiler que en realidad era más bajo de lo que habíamos estado pagando por nuestro apretado apartamento. La ironía no se me escapó. Perder a mi esposa fue, literalmente, la mejor decisión financiera que había tomado en años. El fin de semana que ella se mudó con su nuevo novio, yo estaba cargando mis cosas en el nuevo lugar. Sin dejar dirección de reenvío, sin avisar a los amigos en común. Un corte limpio, tal como ella quería. El lunes por la mañana, conduje al trabajo en 12 minutos en lugar de 45. El martes, almorcé en ese lugar de la calle que siempre había querido probar, pero que ella decía que era demasiado grasiento. El miércoles, compré un nuevo sistema de sonido para la sala de estar sin que nadie se quejara del gasto. Para el jueves, me di cuenta de algo que probablemente se me debería haber ocurrido hace años. Yo no era el aburrido en este matrimonio. Solo era el que pagaba el entretenimiento de otra persona. Mi teléfono vibraba con mensajes de sus amigas preguntando si estaba bien y si había algo que pudieran hacer. Los borré sin responder. Si ella quería pintarme como el trágico marido abandonado, era su problema. Yo tenía mejores cosas que hacer que gestionar su narrativa. Lo más divertido es que ella se había ido pensando que me estaba castigando, enseñándome alguna lección sobre apreciar lo que tenía. En cambio,
Me había liberado de una relación en la que aparentemente no era más que un cajero automático aburrido con un trabajo estable. 2 semanas después de mi nueva vida, dormía mejor, comía lo que quería y volvía a una casa que se mantenía limpia. Sin drama, sin andar con pies de plomo, sin quejas constantes sobre que no era lo suficientemente espontáneo. Bloqueé su número, sus redes sociales, su correo electrónico, no por ira, sino por practicidad. Cualesquiera que fueran las consecuencias de sus elecciones, eran suyas. No me interesaban las actualizaciones, las explicaciones ni las disculpas. Ella quería emoción. Podía tenerla. Yo, por mi parte, estaba perfectamente contento siendo aburrido en mi nueva casa con mi trayecto más corto al trabajo y mi saldo bancario significativamente mejorado. Resulta que ser demasiado aburrido para alguien que piensa que la hierba siempre es más verde en otro lado es en realidad un cumplido. Solo necesité que se fuera para darme cuenta. 3 semanas después de mi nueva vida y estaba empezando a entender lo que realmente se sentía la libertad financiera. No más compras de $100 en tarjeta que de alguna manera se convertían en 300. No más servicios de suscripción que no usaba, pero que ella absolutamente necesitaba. No más dividir las cuentas de la cena con sus amigas mientras yo me sentaba allí escuchándolas quejarse de sus propios maridos. La casa era todo lo que ese apartamento apretado no era. Una isla en la cocina donde realmente podía cocinar sin chocar con alguien. Un garaje donde podía aparcar sin jugar al Tetris con su colección de paquetes de Amazon. Y lo más importante, una oficina en casa donde podía trabajar en paz sin interrupciones constantes sobre su drama diario. Compré una cafetera decente, del tipo que ella siempre decía que era innecesaria porque existía Starbucks. Resulta que hacer café en casa ahorra unos $40 a la semana. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, probablemente todo el mundo excepto alguien que pensaba que los lácteos de $5 eran un derecho humano básico. Mi rutina era simple. Levantarme a las 6, café y desayuno en casa, 12 minutos en coche al trabajo, almuerzo en cualquier lugar que pareciera bueno, no solo en los sitios de ensaladas que ella insistía que eran más saludables para ambos. De vuelta a casa a las 5:30. Sin dolores de cabeza por el tráfico, sin desvíos para recoger su última compra de emergencia. El silencio era increíble. Sin el drama de la telerrealidad de fondo. Sin llamadas telefónicas a su madre discutiendo cada detalle de nuestra relación. Sin comentarios constantes sobre lo que los vecinos estaban haciendo mal con su jardinería. La bloqueé en todo. Teléfono, correo electrónico, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn. Porque conociéndola, probablemente también lo intentaría por ahí. No porque estuviera dolido, sino porque genuinamente no me importaba lo que sucediera a continuación en su aventura. Ella había tomado su decisión, firmado los papeles sin dudarlo y seguido adelante. Yo también. Pero aparentemente, el universo tiene sentido del humor sobre estas cosas. Mi amigo del trabajo mencionó que se la había encontrado en el supermercado. Preguntó por ti, dijo como si fuera una conversación casual. Quería saber cómo estabas, si habías dicho algo sobre ella. ¿Qué le dijiste? Que parecías estar bien. ¿Qué? Me encogí de hombros. Solo curiosidad. Pero no fue solo él. Durante los días siguientes, 3 personas diferentes mencionaron encuentros similares. Ella haciendo preguntas, buscando información, tratando de averiguar cómo estaba manejando el divorcio. Cada vez di la misma respuesta. Estoy bien. Porque estaba mejor que bien. De hecho, mi cuenta bancaria estaba más sana. Mis niveles de estrés habían bajado. Y estaba redescubriendo aficiones que había olvidado, como leer libros en lugar de escucharla analizar cada episodio de cualquier programa de telerrealidad que estuviera arruinando su capacidad para tener expectativas realistas sobre la vida. La parte realmente reveladora fue lo rápido que sus preguntas pasaron de la preocupación general a los detalles específicos. No solo cómo está él. Si no me ha mencionado. Y parece molesto. Y mi favorita personal, ha estado saliendo con alguien. Me enteré de esta última cuando mi vecino del antiguo lugar llamó. Habíamos sido bastante amigables. Solíamos charlar sobre deportes cuando sacaba la basura. Oye, tu ex vino a buscarte, dijo.
Parecía sorprendida de que te hubieras mudado. ¿Qué le dijiste? Que te habías ido. Que el contrato de alquiler había terminado. Siguió preguntando a dónde te habías ido como si yo tuviera que saberlo. Se puso bastante insistente, además. Eso fue interesante. Había firmado esos papeles de divorcio como si no pudiera esperar a terminar con nuestro matrimonio, pero ahora estaba rastreando a mis antiguos vecinos. O su nueva relación no iba según lo planeado o estaba teniendo serias dudas sobre sus elecciones. De cualquier manera, ya no era mi problema. Le agradecí la advertencia y volví a montar mi nuevo centro de entretenimiento. El que había pedido sin pedir permiso, pagado sin justificar el gasto y montado exactamente donde quería en mi sala de estar. Lo mejor de ser demasiado aburrido es que la gente aburrida no crea dramas innecesarios. No toman decisiones impulsivas que no pueden deshacer. No queman puentes para luego preguntarse por qué no pueden encontrar el camino de regreso. Ella quería emoción, del tipo que viene con la incertidumbre, la inestabilidad y, aparentemente, un serio arrepentimiento del comprador. Podía quedársela. Yo estaba perfectamente feliz con mi rutina predecible, mi casa cómoda y mis noches sin drama. Pero algo me decía que esto era solo el comienzo de sus intentos por averiguar qué estaba haciendo. Menos mal que había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de manejar la atención no deseada es volverse completamente inaccesible para ella. 6 semanas después de que se firmaran los papeles de divorcio, recibí una llamada que lo explicó todo. Mi antiguo vecino de nuevo, y esta vez sonaba genuinamente preocupado. Tu ex apareció de nuevo, dijo. Pero, hombre, se veía mal. Realmente mal. Estaba preguntando si tenía tu nueva dirección, tu número de teléfono, cualquier cosa. Cuando le dije que no, se puso a llorar allí mismo en mi puerta. Eso fue inesperado. La mujer que se había ido con la cabeza bien alta, hablando de vivir la vida al máximo, ahora estaba llorando en las puertas de extraños, tratando de localizarme. Dijo lo que quería. Solo seguía diciendo que necesitaba hablar contigo, que era importante. Me sentí mal por ella, pero de todos modos no tenía nada que darle. Después de colgar, empecé a unir algunas cosas que había estado escuchando por ahí. Aparentemente, el señor emocionante había resultado ser significativamente menos emocionante de lo anunciado. Más bien como el señor desempleado con un problema de juego. Mi amigo del trabajo lo había oído de su novia, quien lo oyó de su amiga, quien aparentemente conocía toda la historia. El tipo por el que me había dejado, resultó que estaba entre trabajos, entre apartamentos y entre varias otras mujeres. El clásico movimiento de un jugador. Decirle a cada una exactamente lo que quiere oír hasta que consigues lo que necesitas. Según la cadena de chismes, la había convencido de invertir en algún esquema de criptomonedas. Sus ahorros, el dinero de la venta de su coche, incluso adelantos en efectivo de sus tarjetas de crédito, todo se había esfumado en 3 semanas. Luego se había pasado a su siguiente objetivo, dejándola en la ruina y sin hogar. Pero esto es lo que realmente me impactó. No solo había perdido dinero, había perdido todo su sistema de apoyo. Verás, cuando anuncias a bombo y platillo que tu marido aburrido no es lo suficientemente bueno para tu nueva y emocionante vida y luego te mudas con otra persona inmediatamente, la gente recuerda eso cuando todo se desmorona, y esas mismas personas no se apresuran precisamente a ayudar. Sus amigas aparentemente le estaban dando el tratamiento de "te lo dije" en lugar de ofrecerle sus sofás. Su familia la estaba apoyando pero de forma distante, el tipo de apoyo que viene con mucho juicio adjunto. Y su nuevo novio, desaparecido como si nunca hubiera existido, junto con cada céntimo que le había dado. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me había llamado aburrido porque era cuidadoso con el dinero, porque no tomaba riesgos estúpidos, porque planeaba para el futuro en lugar de vivir el momento. Esas mismas cualidades de las que se había burlado eran las que podrían haberla protegido de este desastre. Pero eso ya no era mi problema. La había bloqueado por una razón, y esa razón se estaba volviendo más clara cada día. Algunas personas crean sus propios problemas y luego esperan que otros los solucionen. Había pasado años siendo su red de seguridad. ¿Y a dónde me había llevado eso? Papeles de divorcio y un sermón sobre ser demasiado predecible. Mi teléfono empezó a vibrar con números desconocidos.
Llamadas que no contesté. Mensajes de voz que borré sin escuchar. Si estaba tratando de contactarme, iba a tener que esforzarse más que pidiendo prestados los teléfonos de sus amigos. La parte realmente patética era lo predecible que era toda esta situación. Cualquiera con medio cerebro podría haberlo visto venir. Un tipo sin trabajo, sin dirección permanente y con un discurso convincente sobre dinero fácil. Eso no es un novio. Eso es un estafador. Pero ella había estado tan concentrada en demostrar que yo no era lo suficientemente bueno para ella que había ignorado todas las señales de alerta del libro. Estaba montando una estantería cuando mi teléfono sonó con un número que sí reconocí. Mi abogado. Solo quería avisarte, dijo. Tu ex llamó a mi oficina preguntando sobre la reapertura del proceso de divorcio. Aparentemente quiere discutir la división de bienes de nuevo. Me reí. ¿Qué bienes? Se llevó lo que quiso y firmó papeles diciendo que estaba satisfecha con el acuerdo. Eso es lo que le dije, pero parecía pensar que podría haber algún tipo de error, que tal vez había firmado demasiado rápido. No hay ningún error. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso es lo que imaginé. Solo pensé que deberías saber que está buscando opciones legales. Después de colgar, la imagen se volvió aún más clara. No solo estaba en la ruina y sin hogar. Estaba lo suficientemente desesperada como para intentar la manipulación legal para volver a mis finanzas. La mujer que se había marchado sin mirar atrás ahora estaba tratando de encontrar lagunas en el divorcio en el que ella había insistido. Pero había firmado esos papeles con la misma confianza que había usado para decirme que era demasiado aburrido para su emocionante futuro. Sin coacción, sin presión, solo su firma y su certeza de que estaba mejorando. Ahora que su mejora se había convertido en un desastre total, quería una segunda oportunidad. Como si la vida fuera una especie de videojuego donde puedes reiniciar desde un punto de control cuando tomas una mala decisión. Así no funcionan las consecuencias. Así no funcionan las decisiones de los adultos. Y definitivamente, así no funciono yo. Ella había hecho su cama con el señor emocionante. Ahora podía averiguar dónde dormir. 2 meses después de que ella se marchara, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo mirar. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero realmente necesito hablar. ¿Podemos por favor tener solo una conversación? Cometí algunos errores y creo que ambos merecemos un cierre. ¿Cierre? Eso era bueno. Ella obtuvo su cierre cuando firmó los papeles del divorcio sin dudarlo. Yo obtuve el mío cuando me di cuenta de lo mucho mejor que era mi vida sin su drama constante y su sangría financiera. Pero, ¿sabes qué? Después de 2 meses de paz, tranquilidad y prosperidad real, me sentía lo suficientemente generoso como para darle exactamente el cierre que estaba pidiendo. Le respondí, felicidades, te has unido oficialmente a las estadísticas de esposas que se arrepienten de dejar a sus maridos aburridos. Luego bloqueé el número, porque esto es lo que ella no entendía. El cierre no es una conversación. No es una charla de corazón a corazón donde ambas personas explican sus sentimientos y se van sintiéndose mejor. El cierre es aceptar que algunas decisiones no se pueden deshacer, algunos puentes no se pueden reconstruir y algunos errores tienen consecuencias permanentes. Tuvo su oportunidad de pensar las cosas antes de irse. Tuvo su oportunidad de considerar las consecuencias antes de firmar esos papeles. Tuvo su oportunidad de apreciar lo que tenía antes de decidir que no era lo suficientemente bueno. Ahora quería otra oportunidad, una repetición, algún tipo de negociación donde pudiera explicar cómo su mal juicio era de alguna manera también mi culpa. No iba a suceder. De hecho, para entonces ya estaba saliendo con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero definitivamente alguien que apreciaba la estabilidad sobre el caos, la responsabilidad sobre la imprudencia. Alguien que pensaba que mi enfoque cuidadoso del dinero era atractivo en lugar de aburrido, a quien le gustaba volver a una casa limpia y a una pareja que no estaba constantemente creando problemas para resolver. El contraste era increíble. Donde mi ex había visto una rutina aburrida, esta mujer veía fiabilidad. Donde mi ex había visto falta de espontaneidad, ella veía planificación reflexiva. Donde mi ex había visto precaución financiera,
ella veía sabiduría y seguridad. Fue como descubrir que yo no era el problema en mi matrimonio. Después de todo, solo estaba casado con alguien que confundía el drama con la emoción y el caos con la aventura. Mi teléfono vibró de nuevo unas horas más tarde. Número diferente, misma energía desesperada. Por favor, no me bloquees de nuevo. Sé que te hice daño y sé que tomé decisiones terribles, pero estoy en serios problemas y no sé a quién más recurrir. ¿No podemos al menos hablar de esto como adultos? Esta vez ni siquiera respondí. Simplemente bloqueé el número y volví a preparar la cena. Cena de verdad, no cualquier comida para llevar carísima en la que ella habría insistido porque estaba demasiado cansada para cocinar después de pasar el día comprando cosas que no podíamos permitirnos. El patrón continuó durante los días siguientes. Números diferentes, el mismo mensaje básico. Disculpas mezcladas con justificaciones. Arrepentimiento mezclado con sutiles intentos de hacerme sentir culpable por no responder. Tácticas de manipulación clásicas de alguien que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus propias elecciones. Pero aprendí algo importante durante nuestro matrimonio. No se puede razonar con alguien que es fundamentalmente irrazonable. No se puede arreglar a alguien que no cree que esté roto. Y definitivamente no se puede ayudar a alguien que solo quiere tu ayuda después de haber agotado todas las demás opciones. Ella había quemado este puente cuando se fue llamándome aburrido. Había salado la tierra cuando firmó esos papeles de divorcio sin pensarlo dos veces. Había dejado claro que no valía la pena luchar por mí, que nuestro matrimonio no valía la pena salvarlo, que su nueva y emocionante vida valía más que nuestra historia compartida. Ahora que su nueva y emocionante vida se había convertido en un completo desastre, quería volver arrastrándose. Quería la compasión del mismo hombre al que había humillado. Quería la ayuda de la misma persona a la que había descartado por ser demasiado predecible para su espíritu aventurero. La audacia era casi impresionante. Me serví una copa de vino, me senté en mi cómoda sala de estar, en mi casa asequible con mi saludable cuenta bancaria, y sentí algo que no había experimentado en años de matrimonio. Paz total. Sin drama, sin crisis, sin emergencias que requirieran atención inmediata y sacrificio financiero. Sin manipulación emocional disfrazada de comunicación de pareja. Solo una tarde tranquila, una buena comida y la satisfacción de saber que algunos problemas realmente se resuelven solos si simplemente te niegas a participar en ellos. Ella quería un cierre. Lo había conseguido. Simplemente no le gustaba cómo se veía. 2 días después de que enviara ese mensaje sobre las estadísticas, estaba entrando en mi camino de entrada después del trabajo cuando vi a alguien sentado en la acera de enfrente. A primera vista, parecía alguien esperando que lo recogieran. Pero cuando salí de mi coche, se levantó. Me tomó un segundo reconocerla. 2 meses antes, se había ido pareciendo que se dirigía a una sesión de fotos. Pelo arreglado, maquillaje perfecto, un atuendo que probablemente costaba más que mis servicios públicos mensuales. La mujer que estaba de pie frente a mi casa parecía que había estado durmiendo en su coche durante una semana. Claramente me había estado siguiendo a casa desde el trabajo, lo cual era a la vez patético y ligeramente preocupante. Pero lo que más me sorprendió fue lo completamente que se había desmoronado. No se trataba solo de alguien que tenía un mal día. Se trataba de alguien cuya vida entera había implosionado. Entré sin dirigirle la palabra. Quería jugar a juegos de acosadora. Bien, pero iba a tener que esforzarse mucho más que acampar en propiedad pública si pensaba que iba a conseguir que me sintiera culpable y tuviera una conversación. 20 minutos después, llamó a mi puerta. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando lo oí. Vacilante al principio, luego más insistente. Lo ignoré y seguí cocinando. Los golpes continuaron, se volvieron más desesperados, se convirtieron en un verdadero aporreo. Entonces oí una voz que no reconocí contestar a la puerta. Lo siento, pero no tengo comida ni dinero para dar ahora mismo. Mi novia había llegado mientras yo estaba en la cocina y abrió la puerta antes de que pudiera detenerla. Había echado un vistazo a mi exesposa y había asumido que era una persona sin hogar, lo cual, sinceramente, no estaba muy lejos de la verdad. Caminé hacia la puerta principal y las vi a las dos allí de pie. Mi novia,
avergonzada por haber rechazado a alguien que pensaba que lo necesitaba, y mi exesposa, absolutamente mortificada por haber sido confundida con una mendiga. En realidad, dije, apareciendo a la vista. Esa no es una persona sin hogar. Esa es mi exesposa. El silencio fue ensordecedor. Los ojos de mi novia se abrieron de par en par mientras procesaba lo que acababa de hacer. La cara de mi exesposa pasó por unos 5 tonos diferentes de rojo mientras la humillación la golpeaba. «Oh, Dios mío», susurró mi novia. «Lo siento mucho, no lo sabía». «No te disculpes», le dije. «Es un error fácil de cometer». Y realmente lo era. La mujer que estaba en mi puerta no se parecía en nada a la esposa que me había dejado por una vida más emocionante. Su ropa estaba arrugada y le quedaba mal, probablemente prestada o de una tienda de segunda mano. Su pelo estaba grasiento y recogido en una coleta desordenada. Había perdido peso, pero no de forma saludable. Parecía alguien que había estado sobreviviendo a base de comida rápida y estrés durante semanas. «¿Podemos por favor hablar?», dijo, con la voz apenas un susurro. «Estamos hablando. Pediste hablar y ahora te estoy diciendo que te ves absolutamente terrible». «Vaya. Quiero decir, sabía que las cosas fueron mal con tu novio, pero no me di cuenta de que habían ido tan mal». Mi novia me apretó el brazo suavemente, probablemente pensando que estaba siendo demasiado duro, pero ella no conocía la historia completa. No sabía del humillante discurso sobre ser demasiado aburrido, la mudanza inmediata con otro hombre, la firma rápida en los papeles del divorcio. «Mira», continué, «no sé qué esperabas lograr siguiéndome a casa desde el trabajo, pero cualquier conversación que creas que necesitamos tener ya ha sucedido. Tomaste tu decisión. Firmaste los papeles. Seguiste adelante. El hecho de que no funcionara como lo planeaste no es realmente mi problema a resolver. Sé que cometí errores», comenzó, pero la interrumpí. «¿Errores? No dejaste accidentalmente a tu marido por un estafador. No le diste accidentalmente todo tu dinero. No quemaste accidentalmente todos los puentes que tenías porque estabas convencida de que estabas mejorando. Esos no fueron errores. Fueron elecciones. Elecciones de adultos con consecuencias de adultos». Empezó a llorar entonces, lo que sinceramente solo hizo que toda la situación fuera más incómoda para todos los involucrados. Mi novia miraba de un lado a otro entre nosotros como si hubiera entrado en medio de una película y se hubiera perdido la primera hora. «No tengo a dónde más ir», sollozó. «¿Has probado en una iglesia?», pregunté. «He oído que son bastante buenos con la gente que necesita averiguar cómo empezar de nuevo. Podría valer la pena intentarlo». La crueldad no se me escapaba, pero tampoco la justicia. Había pasado todo nuestro matrimonio burlándose de mi enfoque práctico de la vida, mi aburrida estabilidad, mi predecible fiabilidad. Ahora estaba descubriendo cómo era la vida sin esas cosas. Y de repente ya no parecían tan aburridas. «Por favor», susurró. «Sé que te hice daño, pero ¿no puedes al menos ayudarme a averiguar qué hacer ahora?». «¿Qué hacer ahora?». Me acerqué un paso más a la puerta. «Esto es lo que haces ahora. Aceptas que algunas decisiones no se pueden deshacer. Dejas de aparecer en mi casa. Dejas de intentar contactarme. Averiguas cómo reconstruir tu vida sin esperar que el hombre del que te divorciaste sea parte de la solución». Hice una pausa, asegurándome de que realmente estaba escuchando. «Y si no dejas de acosarme, haré algunas llamadas a personas que se encargan de ese tipo de cosas profesionalmente». «¿Estamos claros?». Se quedó allí por un momento, con las lágrimas corriendo por su rostro, probablemente esperando algún cambio de opinión de último minuto. Algún momento de película en el que de repente recordaría los buenos tiempos y la invitaría a entrar para arreglar las cosas. Pero esto no era una película, y yo no era el mismo hombre que había dejado atrás. «No lo entiendes», dijo. La desesperación hizo que su voz se quebrara. «Se lo llevó todo. Mis ahorros, el dinero del pago del coche, incluso el depósito de seguridad de un apartamento. Confié en él y destruyó completamente mi vida. ¿Y se supone que esto me importa por qué?». Mi novia me apretó el brazo de nuevo, esta vez más fuerte.
Podía decir que estaba incómoda con lo frío que estaba siendo. Pero ella tampoco sabía lo que yo sabía. No sabía que esta misma mujer me había llamado aburrido, predecible e insuficiente. No sabía del discurso sobre necesitar a alguien que realmente viviera la vida. Porque estuvimos casados durante 5 años, dijo mi ex. Porque eso tiene que contar para algo. Sí contó para algo. Contó lo suficiente como para que te alejaras sin pensarlo 2 veces. Contó lo suficiente como para que firmaras los papeles del divorcio la misma semana que los presenté. Contó lo suficiente como para que te mudaras con otro hombre inmediatamente y le dijeras a todo el que quisiera escuchar lo mucho más feliz que eras. Pude ver a mi novia procesando esta información, su expresión cambiando de simpatía a comprensión. Estaba empezando a entender la situación. Pero estaba equivocada. Mi ex susurró, cometí un terrible error. Pensé que quería emoción y aventura, pero lo que realmente necesitaba era estabilidad y seguridad. Lo que tenía contigo. Lo que tenías conmigo era un marido que pagaba las facturas, volvía a casa todas las noches e intentaba construir un futuro juntos. Tú decidiste que eso no era suficiente. Decidiste que yo no era suficiente. Cambiaste todo eso por emoción y aventura. ¿Cómo te fue? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Sabía exactamente cómo le había ido. Ella era la prueba viviente de cómo le había ido. Sé que estás enfadado, comenzó. No estoy enfadado. Estar enfadado implicaría que todavía tengo una inversión emocional en tu situación. Lo que estoy es harto, completa y permanentemente harto de ser tu plan de respaldo, tu red de seguridad o tu solución a los problemas que tú misma creaste. Mi novia se colocó ligeramente detrás de mí, sintiendo que esto estaba a punto de volverse más intenso. ¿Quieres saber qué dicen las estadísticas sobre las esposas que dejan a sus maridos por otra persona? Continué, el 73% de ellas se arrepienten en el primer año. El 68% acaban financieramente peor de lo que estaban antes. Y aquí está mi favorita. El 81% de las segundas relaciones que comienzan como aventuras o inmediatamente después de un divorcio fracasan en 2 años. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de algunas personas, yo realmente investigo las cosas antes de tomar decisiones que cambian la vida. Busqué todos estos números después de que te fuiste, solo por curiosidad. Resulta que eres increíblemente predecible, solo que no de la manera de la que solías quejarte. La ironía era perfecta. Me había dejado por ser demasiado predecible, solo para convertirse ella misma en una estadística. El resultado más predecible posible para alguien que confundía el drama con la emoción. Así que, felicidades, dije, retrocediendo hacia mi puerta. Te has unido oficialmente a las filas de esposas que pensaron que la hierba era más verde, solo para descubrir que quemaron su propio césped. No eres especial. No eres única. Eres solo otra historia con moraleja sobre lo que sucede cuando confundes la estabilidad con el aburrimiento. Por favor, dijo una última vez. ¿No podemos al menos intentar ser amigos? ¿No puedes al menos darme algún consejo sobre cómo empezar de nuevo? La miré por un largo momento. Realmente la miré, vi la desesperación, el arrepentimiento, la devastación completa de alguien que lo había apostado todo y había perdido. Aquí está mi consejo, dije finalmente. Aprende a vivir con las consecuencias de tus elecciones. Averigua cómo reconstruir tu vida sin esperar que las personas a las que heriste te ayuden a hacerlo. Y la próxima vez que tengas algo bueno, no lo tires porque crees que mereces algo mejor. Puse mi brazo alrededor de la cintura de mi novia. Ahora, si nos disculpas, vamos a cenar en mi casa, que puedo permitirme porque no estoy manteniendo a alguien que piensa que mi dinero es aburrido, pero mi estabilidad es esencial. Empecé a cerrar la puerta, luego me detuve. Y si vuelves a aparecer por aquí, o intentas contactarme de nuevo, o me sigues desde el trabajo de nuevo, presentaré una orden de alejamiento. No porque te tenga miedo, sino porque el acoso es ilegal y tengo mejores cosas que hacer que lidiar con tu arrepentimiento de comprador. Cerré la puerta y la eché la llave. A través de la ventana, la vi quedarse allí un minuto más antes de finalmente alejarse, con los hombros caídos en señal de derrota. Mi novia me miró con una mezcla de admiración y preocupación.
Eso fue intenso. Era necesario, dije. Algunas personas solo aprenden cuando tocan fondo, y algunas personas necesitan permanecer en el fondo el tiempo suficiente para descubrir cómo llegaron allí. Ella asintió lentamente. ¿Crees que te dejará en paz ahora? Creo que finalmente entiende que algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. No importa cuánto te arrepientas de haber encendido la cerilla. Fuimos a la cocina y terminamos de preparar la cena. Sin drama, sin crisis, sin emergencias que requirieran atención inmediata. Solo dos adultos compartiendo una comida y planeando su noche. Afuera, mi exesposa se alejaba en cualquier coche que hubiera logrado pedir prestado o permitirse. Adentro, yo estaba cenando con alguien que apreciaba la vida que había construido en lugar de resentirla. La diferencia era notable y permanente.